el día de hoy nos acompaña un invitado muy distinguido. Está con nosotros el padre Rafael Rodríguez, al que saludo. Buenos días, padre Rafael. Buenos días, señor ingeniero. Pues también el mismo padre Roberto Dueñas había, para algunas personas que le habían pedido en su programa algunas respuestas en el área de matrimonios, anunciado que hoy podíamos dar contestación a todos estos cuestionamientos en la problemática de los matrimonios irregulares, para no fallar y ser pues coherentes a esa promesa que hizo el padre Roberto Dueñas. A más del padre Rafael aquí presente, está ahorita apoyándonos a las preguntas que ustedes personalmente, de persona a persona, le quieran hacer, el padre Antonio García, que es el vicario judicial de la segunda instancia en el Tribunal Eclesiástico. Tiene toda la capacidad, de acuerdo pues a su investidura, repito, es el vicario judicial de la segunda instancia en el Tribunal Eclesiástico, y sin duda va a poderles dar respuestas a sus preguntas. Y entrando en materia, ya en lo que nos compete el día de hoy, padre Rafael, quisiera yo preguntarle a usted, ¿pueden comulgar quienes sin el sacramento del matrimonio viven como casados? Sí, ingeniero Benjamín. Antes de responder a su pregunta, quiero seguir una reflexión apoyada en la Biblia, y que la palabra de Dios es palabra de Dios escrita para los creyentes. Y también, siguiendo el curso de teología moral de los autores Ricardo Sada y Alfonso Monroy. Dio Dios a nuestros primeros padres y con ellos a los demás hombres el precepto de multiplicarse. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó y los creó macho y hembra. Y los bendijo diciéndoles, procread y multiplicaos y henchid la tierra. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, asoció un placer al acto generativo. Por esto, buscar el placer por sí mismo, olvidando el papel providencial que Dios confía al hombre, o buscarlo fuera de las condiciones establecidas por Él, es ir contra el plan divino, es ofender a Dios, es pecado grave. Entonces, ¿qué es la pureza? La virtud moral que regula rectamente toda voluntaria expresión del placer sexual dentro del matrimonio, y le excluye totalmente fuera del estado matrimonial. Señor ingeniero, conviene detenerse a pensar en esta última definición con la recta comprensión de los conceptos que encierra. Es solucionar todas las cuestiones sobre el tema de la pureza. Se dan unas razones por las que todo hombre ha de vivir la castidad. Primera, el placer venero es solo un estímulo y aliciente para el acto de la generación. Dada su necesidad imprescindible para la propagación del género humano, de otra suerte, sería difícil la propagación de la especie. Segunda razón, es por tanto un placer cuya única y exclusiva razón de ser es el bien de la especie, no del individuo, y utilizarlo en provecho propio es subvertir el orden natural de las cosas. Y tercero, vale la pena aclarar que por este motivo el matrimonio no es obligación de todo individuo, sino necesidad de la especie humana tomada en su conjunto. Esta ley natural ha sido prescrita por Dios. Por razón del tiempo de los que están oyendo Radio María, pueden anotar. En el Antiguo Testamento, Éxodo 20:14, no adulterarás. Sexto mandamiento de la ley de Dios. En los Proverbios 6:52,
Pero el adúltero es un mentecato. Solo quien quiere arruinarse hace tal cosa. En el Nuevo Testamento, Mateo 5:28, dice el Señor: habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en ella en su corazón. Gálatas 5:19. Ahora las obras de la carne son manifiestas, a saber, la fornicación, la impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, rencillas, discordias, celos, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras cosas como están, de las cuales os prevengo. Como antes lo dije, de que quienes tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Colosenses 3:5. Mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la avaricia, por las cuales viene la cólera de Dios. Tesalonicenses 4:3-4. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno sepa que guardar su cuerpo en santidad y honor. Efesios 5:5. Pues habéis de saber que ningún fornicario, impuro o avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. 1 Corintios 6:9-10. Ya sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y quienes son, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los ladrones poseerán el reino de Dios. Y por último, en Hebreos 13:4, el matrimonio sea tenido por todos en honor, porque Dios ha de juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Razones sobrenaturales. El hombre por el bautismo ha sido elevado al orden sobrenatural y convertido en su cuerpo en templo del Espíritu Santo. Entonces seguimos. ¿Cuáles son los pecados contra la pureza? Pueden ser de dos tipos. La lujuria consumada, si llega a la efusión seminal. Según la naturaleza, si pueden seguirse de ella un nuevo ser. Contra la naturaleza, destruye uno apta para la generación. No consumada. No se llega a la efusión seminal. Puede ser interna y interna, pensamientos, deseos, gozo del pecado. Externa, miradas, tocamientos, conversaciones, lecturas, videos pornográficos, besos. Acto impuro en general. Pecados según la naturaleza son fornicación, unión sexual fuera del matrimonio entre solteros, adulterio, unión sexual fuera del matrimonio, siendo casado al menos uno, rapto, unión sexual con violencia, incesto, unión sexual con familia y consanguíneos dentro de los grados que son impedidos para contraer matrimonio, sacrilegio, uso de la facultad generativa con persona consagrada a Dios. Contra la naturaleza, masturbación, acto solitario de fusión seminal, onanismo, unión sexual voluntariamente interrumpida para acabar en masturbación, sodomía, concúbito carnal entre personas del mismo sexo, bestialidad, lujuria dirigida a los animales. Su gravedad de estos actos. El principio fundamental es que el placer sexual directamente buscado fuera del legítimo matrimonio es siempre pecado mortal y no admite paridad de materia, con esta excepción. Pueden comulgar, recibir el cuerpo glorioso de Cristo presente, verdadera, real y sustancialmente presente en la Sagrada Eucaristía, ejerciendo el pecado de fornicación. El Papa Juan Pablo II
En su carta encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía, del 17 de abril, Jueves Santo del año 2003, 25º de su pontificado y año del Rosario, en el número 36 y 37 dice: es un deber moral bien precisar que el cristiano que quiera participar plenamente de la Eucaristía recuerda lo que el apóstol San Pablo advierte a los Corintios. Primera de los Corintios 11, 28. Examínese pues cada cual y coma así del pan y beba de la copa. San Juan Crisóstomo, con la fuerza de su elocuencia, dice el Papa, también yo alzo la voz, suplico, ruego y exhorto encarecidamente a no sentarse a esta sagrada mesa con una conciencia manchada y corrompida. Hacer esto, en efecto, nunca jamás podrá llamarse comunión, por más que toque 1000 veces el cuerpo del Señor, sino condena, tormento y mayor castigo. Precisamente sigue diciendo su santidad el Papa Juan Pablo. En este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica establece en el número 1385: quien tiene conciencia de estar en pecado grave, como quienes viven sin estar casados, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. De eso dice el Papa: reiterar que está vigente y lo estará siempre en la Iglesia la norma por la cual el Concilio de Trento ha concretado la severa exhortación del apóstol Pablo al afirmar que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno está consciente de pecado mortal. La Eucaristía y la penitencia son los dos sacramentos vinculados entre sí. Así pues, si el cristiano tiene conciencia de un pecado grave, está obligado a seguir el itinerario penitencial mediante el sacramento de la reconciliación, para acercarse a la plena participación en el sacrificio eucarístico. Ingeniero, entonces los que están viviendo sin el sacramento del matrimonio no pueden acercarse a la comunión. Formulé al padre Rafael por qué no pueden comulgar quienes sin el sacramento del matrimonio viven como casados. Y como complemento a esa pregunta que fue contundente, que la contestó con abundancia de citas bíblicas y con todos los argumentos que ustedes ya oyeron, quiero como complemento a esa pregunta también preguntarle, padre Rafael, ¿y entonces por qué no pueden comulgar los divorciados y vueltos a casar civilmente? Parecería que es lo mismo, pero ya hay una modalidad. Los otros estaban simplemente amancebados. Y ahora me refiero a aquellos que, habiéndose divorciado, se vuelven a casar civilmente. ¿Por qué no pueden comulgar a ellos también? Sí, ingeniero. Quiero traer para esta respuesta 2 citas del Papa Benedicto XIV y de San Pío X. Dice el Papa Benedicto XIV, nos exponen que es frecuente que los católicos que desean contraer matrimonio se presenten al magistrado civil o al ministro herético, ante los cuales las leyes del país les obliga a comparecer, y que después de haber firmado el consentimiento mutuo de su matrimonio, se descuidan luego o dilatan mucho tiempo el renovarlo ante el pastor legítimo, asistido por 2 testigos. Según el Concilio de Trento de 1563, en el capítulo 1 sobre el matrimonio, dice que a pesar de todo, vivan durante este intervalo como marido y mujer. Y preguntáis, ¿qué hay que pensar sobre tal consentimiento mutuo dado ante el ministro civil o el ministro herético? Ese consentimiento basta para que el consentimiento sea válido, al menos en cuanto a contrato, aunque ese contrato, como ninguno de vosotros pone en duda, no llegue a la dignidad de sacramento. Porque si fuera así, según piensa el primero, la unión carnal posterior entre los que se
así consienten, estaría libre de toda culpa, aun antes de renovar el consentimiento ante el párroco católico, y habría de tener como legítima la prole, o sea, los hijos que de ellas se siguiera. Responde el Papa: sepan pues que los católicos confiados a vuestros cuidados, que cuando se presentan al contraer matrimonio ante el magistrado civil o al ministro herético, están ejercitando un acto puramente civil, por el cual dan testimonio de su obediencia ante las leyes y ordenanzas de sus soberanos, pero que a pesar de todo no están contrayendo legítimo matrimonio. Sepan que si su unión no es contraída ante el pastor católico y 2 testigos, jamás serán, ni a los ojos de Dios, ni para la Iglesia, verdaderos y legítimos esposos, y que en este caso sus relaciones carnales serían gravemente culpables. Sepan finalmente que los hijos que nacieran de semejante unión serían ilegítimos ante Dios, por haber nacido de una esposa ilegítima, y afectados de ilegitimidad ante los jueces eclesiásticos, si los esposos no renovaran su consentimiento según las reglas de la Iglesia. El Papa San Pío X, que reinó en la Iglesia de 1903 al 14, fue pontífice en este tiempo, responde a esta pregunta: ¿en qué condición se hallan los esposos que, viviendo unidos sin haber contraído más que el matrimonio civil? ¿En qué condición se hallan? Respuesta: se hallan en estado de continuo pecado mortal, y su unión será siempre ilegítima delante de Dios y de la Iglesia. Pero sigue del mismo pontífice la siguiente nota: donde la ley exija la ceremonia del que llaman matrimonio civil, debe celebrarse, pues, aunque no sea sacramento ni matrimonio entre cristianos. Sirve para asegurar a los contrayentes y a sus hijos los efectos civiles de la sociedad conyugal, y por esto la autoridad eclesiástica, por regla general, no permite el matrimonio religioso sin el cumplimiento de los datos prescritos por la ley civil. Por lo tanto, señor ingeniero Benjamín, los divorciados, si alguno de los dos fue casado por la Iglesia y no ha resuelto ante el juez eclesiástico la nulidad de su matrimonio, son adúlteros y de nada les sirve el matrimonio civil, y por lo tanto no pueden comulgar. Bueno, pues muy claro. Y entonces, padre Rafael, ¿hay algún caso en que el sacerdote pueda otorgar permiso para comulgar a los divorciados que se han vuelto a casar civilmente y viven con otra persona como si fuera su cónyuge? En caso afirmativo, ¿cuáles serían estos casos, padre Rafael? ¿Y bajo qué criterios sería esa autorización? Esta pregunta la resuelve el Papa cuando dice: la reconciliación del sacramento de la penitencia, que les abriría a estos esposos el camino del sacramento eucarístico, o sea que podrían también comulgar, puede darse a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la insolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Con esta condición, dice el Papa, pueden acercarse a los sacramentos. En cada caso pueden exponerlo al párroco de cada lugar. Entonces, padre Rafael, ¿pueden efectuarse ceremonias eclesiales para los divorciados que vuelven a casarse civilmente? Señor ingeniero, el Papa responde a su pregunta en el número 84 de la Familiares Consorcio. Del mismo modo, el respeto debido al sacramento del matrimonio,
a los mismos esposos y a sus familiares, así como a la comunidad de sus fieles, prohíbe a todo pastor, por cualquier motivo, incluso pastoral, efectuar ceremonias de cualquier tipo para los divorciados y que vuelvan a casarse. ¿Por qué razón? Tales ceremonias podrían dar la impresión de que se celebran nuevas nupcias sacramentalmente válidas y como consecuencia inducirían a error sobre la indisolubilidad del matrimonio válidamente contraído. Actuando de este modo, la Iglesia profesa la propia fidelidad a Cristo y a su verdad. Al mismo tiempo, se comporta con espíritu materno hacia estos hijos suyos, especialmente hacia aquellos que inculpablemente hayan sido abandonados por su cónyuge legítimo. La Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación, si perseveran en la oración, en la penitencia, en el amor a Dios y al prójimo. Hace rato me quedé pensando, usted hablaba de que en casos especiales que son resueltos uno por uno a través del párroco, de la consulta al párroco, puede haber algún permiso a que comulguen las personas que, habiendo sido legítimamente casadas y por razones dolorosas se separaron de sus cónyuges y volvieron a contraer pues uniones ilegítimas, pero de donde vinieron hijos. Decía usted, si por razón de la educación de estos hijos no les es posible cumplir con ese mandato de la separación, bueno, pues si aceptan vivir en continencia, en castidad, esto es bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa, más no el mismo lecho, entonces podrán ser autorizados al sacramento de la reconciliación y luego pues de la comunión. Pero sí ha tenido usted casos en la vida real donde sea factible esto, porque las gentes que nos están oyendo a lo mejor estando conviviendo van a pensar que esto resulte demasiado difícil para practicarse. La pregunta es pues, ya ha vivido usted muchas experiencias de gente que guarda esa continencia para llevar este doble sacramento de la penitencia y la comunión, aún estando en esta situación irregular. Una persona me comenta que ya ha habido personas que han vivido en castidad, pero por la gracia de Dios y ayudado por el sacerdote. Esto motiva para que los que están en unión irregular traten con el sacerdote y lo expongan, porque citan casos y lo viven fielmente. Bueno, pues ahí está, y qué bien lo dijo. Esto ocurre pues por la gracia de Dios y ayudado por el sacerdote. Estamos revisando todos los casos irregulares que se presentan en el matrimonio, buscando dar luces de cómo aún en esas circunstancias pueden y deben acercarse a la Iglesia, a nuestro Señor, y qué recursos tienen para que no vivan marginados, ni ellos ni sus hijos, porque al hacerlo ellos, esos nuevos hijos que surgen de estas uniones irregulares, pues también van a estar privados de una educación cristiana que ellos tienen todo derecho de recibir. Pero un padre marginado pues se siente alejado de la Iglesia y en consecuencia también lo hace con sus hijos. Y la Iglesia, que es madre, busca aglutinar a todos sus hijos para llevarlos a la salvación. Por eso estamos reflexionando estos temas. En todo lo que nos ha expuesto con tanta precisión y elocuencia, Padre Rafael, siempre surge la autoridad del Papa, la referencia al Papa. Hablaba hace usted un rato de cómo en una encíclica conocida como La Familia en los Tiempos Modernos, aunque no dio el nombre, hacemos referencia a ella para lo que nos están escuchando, hablaba de que sí pueden llegar a comulgar los que viven en continencia, aunque vivan
en una situación irregular si por razón de los hijos no pueden cumplir con el mandato de la separación. Pero dice uno, como el programa pretende llegar a todo mundo, católicos y no católicos, tenemos que entonces dar algún fundamento porque siempre estamos refiriendo a la autoridad del Papa, todos estos mandatos. Sí, ingeniero. Cristo, en Mateo 16 le dice a Pedro: tú eres roca, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, dice, la mía. En este pasaje se promete a Pedro el primado sobre toda la iglesia que después le dará, lo confiará después de la resurrección. Le da poderes para bien de la iglesia. Por esto el romano pontífice, el obispo de la iglesia de Roma, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que habría de transmitirse a sus sucesores. El Papa es cabeza del colegio de los apóstoles, de los obispos, vicario de Cristo, que hace sus veces, pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual tiene en virtud de su función potestad ordinaria. Esa potestad ordinaria es suprema, plena, inmediata, universal, y que puede ejercer siempre libremente. Todos deben prestar obediencia no solo en lo que se refiere a la fe y a las costumbres, sino también en aquello que pertenece a la disciplina y régimen de la Iglesia extendida por toda la tierra. El jefe supremo es Jesucristo, que la asiste y dirige desde el cielo. El Papa es pues sucesor de Pedro, porque Cristo nombró a San Pedro jefe de la Iglesia. Pedro, por voluntad divina, estableció su residencia en Roma, y así por disposición divina quien le sucede como obispo de Roma, le sucede también en el supremo gobierno de la Iglesia. Era necesario que Pedro tuviera sucesores, porque los poderes que Cristo le confirió no fueron para el bien personal del apóstol, sino para el bien de la Iglesia, que según la promesa de Cristo, ha de durar hasta el fin de los tiempos. El Papa puede retirarse de Roma, si así fuera necesario, pero no puede dejar el título de obispo de Roma, ni las prerrogativas inherentes a él. En varios lugares nombró Cristo jefe de la Iglesia. Tú eres la piedra fundamental de un edificio. Es absolutamente indispensable en él, por eso Pedro jamás podrá faltar en la Iglesia. Dar las llaves equivale a darle el poder supremo sobre la Iglesia, y le promete confirmar desde el cielo lo que Pedro haga sobre la tierra en virtud de ese poder supremo. En Lucas 22:32 dice: Simón, Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que su fe no desfallezca, y tú cuando te conviertas, confirma a los hermanos. Confirmarlo en la fe y encargado de confirmar es constituido guardián y maestro supremo de ella. Después de la resurrección, le dio a Pedro ese poder. Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Responde: sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis corderos. Por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y San Pedro con él le responde: Domine, tu omnia noste, tu sis que amo te. Señor, tú conoces todo, y tú bien sabes que te amo. Poderes y prerrogativas del Papa que tiene la Iglesia. Poder máximo y supremo. Tiene primacía o primer puesto en la Iglesia en toda la jerarquía eclesiástica. Primado no es solamente de honor, sino de autoridad y mandato. Este primado no le viene ni de los obispos, ni del poder civil, sino directamente del mismo Cristo. Él lo constituyó jefe de la Iglesia, y desde el principio de la Iglesia los obispos reconocieron la autoridad del romano pontífice, al cual consultaban en sus dudas, apelaban en sus discusiones, obedecían en sus mandatos.
La autoridad del Papa es, por tanto, ordinaria, plena, universal y suprema. Ordinaria, esto es, en razón de su cargo y no por delegación especial para ejercerla. Plena, abarca la plenitud de los poderes confiados a Cristo en su Iglesia. Universal, se extiende a la totalidad de la Iglesia. Suprema, no hay por encima del Papa autoridad alguna en la tierra, de modo que una decisión suya no puede apelarse, ni siquiera ante el Concilio Universal. Podemos considerar la autoridad del Papa desde 3 puntos de vista, ingeniero. Desde el punto de vista doctrinal, como Supremo Maestro. Desde el punto de vista sacerdotal, como Sumo Pontífice. Desde el punto de vista pastoral, como Supremo Pastor y Jefe de la Iglesia. Podemos añadir otra cualidad que tiene el Papa en su magisterio, la infalibilidad. Cuando en virtud de su autoridad suprema de Romano Pontífice, propone a los fieles una verdad de fe o declara una regla de moral, no puede equivocarse. Esto es, cuando les enseña lo que deben creer o hacer para salvarse. Este dogma tiene su fundamento en la Escritura. Si el Papa enseñara el error, el infierno, es decir, el demonio, espíritu de error y de mentira, prevalecería sobre la Iglesia, lo que va contra la promesa de Cristo. Porte inferi, non prevalebun adversus eam, le dice. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo le promete a Pedro que su fe no desfallecería y le encargó de confirmar en ella a sus hermanos. Pregunta, ¿cómo podrá confirmarle en la fe si él mismo los induce al error? Cristo impuso a todos los hombres bajo pena de condenación la obligación de creer. Quien no creyere se condenará. Mateo 16:16. Por eso repugna que Cristo nos obliga a creer el error. Entonces el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Y esto sucede cuando enseña una cosa referente al dogma moral cristianos, que se dirige a la Iglesia Universal y que habla en su calidad de Maestro Supremo de la cristiandad. Si alguno dijere que el bienaventurado Pedro apóstol no fue constituido por Cristo Señor príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia militante, a quien recibió directamente e inmediatamente del mismo Jesucristo, Señor nuestro, y que solamente es un primado de honor, pero no de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema. Definió el concilio en el Papa debe tener sucesores cuando hable ex cátedra, es infalible. Ingeniero, ¿qué es la palabra anatema? Forma extrema de reprobación de los pecadores que supone la excomunión y la condenación al pecador como condenado para siempre. Claro que cuando se retractan del error de este dogmático, se les absuelve. Bueno, pues ahí está con contundencia nuevamente, con mucha claridad, la pregunta formulada, la respuesta a la pregunta formulada. Padre, hay tantas y tantas preguntas. Van a quedar muchas insatisfechas, pero empiezo diciendo, hay un anónimo, dice, no tengo vida sexual con mi marido porque siempre se niega. He llegado a satisfacerme yo misma masturbándome. Sé que cometo pecado, pero ¿qué hago? Les preguntan. Platicar amigablemente con el esposo y exponerle que es un deber sagrado de responder a esta solicitud de la esposa y que si se niega comete un pecado mortal. Es un pecado grave no responder al débito conyugal cuando se pide pues así de una manera correcta, concreta, ¿verdad? Entonces sí es pecado grave. Muy bien. Entonces el pecado lo está compartiendo pues quien deja de dar el débito. Sí, es responsable. Es el responsable. María Dolores de Margarita Maza de Juárez. Pregunta, tengo una amiga que está divorciada desde hace 7 años y no vive con nadie
y esto del divorcio la ha alejado de la vida sacramental. Quisiera que le dijeran si puede acercarse a comulgar. Se ha divorciado, pero no vive con nadie. Sí, esta persona sí puede acercarse a los sacramentos, porque ella no ha faltado a la fidelidad. Liliana González, de la Colonia Jalisco, pregunta: yo no estoy casada, para poder comulgar, ¿tengo que dejar a mi compañero o casarme? ¿Qué alternativas tengo? Ya se respondió en el tema de cómo sucede el Papa en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, cuando están decididos a vivir en castidad uno y otro, sí puede acercarse a la comunión. Muy bien. La señora María del Carmen Gómez de Talpita, que tiene un hermano que se casó muy joven, ella a los 15 y él a los 16. Tuvieron un hijo y se separaron, y a los años se juntó con otra muchacha con la que ya tiene 3 hijos, y fueron a un retiro espiritual y hablaron con el padre que les permitió recibir la comunión, y que pues eso ante los ojos de los demás pues como que da escándalo. Pues puede estar bajo el caso que explica usted. Si hablaron con el padre, a lo mejor aceptaron vivir en continencia, ¿verdad? Más que se recomienda no hacerlo donde las personas los conocen que no están casados por la iglesia, ¿verdad? Sí. Que sean prudentes. Así es, porque los demás no saben de este acuerdo interno de la continencia. Socorro Silva, unos muchachos se casaron y ella ya iba embarazada, pues se infiere que de otra persona. Al tercer día, ella lo abandonó, diciéndole que se había equivocado, se divorciaron. Ella se volvió a casar, pero él ha respetado el sacramento. ¿Esto es motivo de disolución matrimonial? Pues dice, entonces estaban casados, pero ella ya iba embarazada de otra persona. Él sigue guardando la fidelidad a ese matrimonio. ¿Qué piensa usted? Estos casos son los que se les ponen al sacerdote, al vicario judicial, para que en concreto les pongan su caso. Y nos vamos a mencionar nada más un anónimo, un matrimonio irregular por 30 años, hace 10 años. Ella se confesó y desde ese momento no tuvo relaciones con su marido. Él nunca la comprendió y le causó muchos problemas. Ya moribunda, el Señor le concedió el sacramento y murió en paz. O sea, la gracia del Señor siempre nos asiste, Padre. Su mensaje final, se nos agotó el tiempo. Agradecemos a todos los que oyen Radio María y que el Señor les bendiga. Y yo por mi parte agradezco al Señor el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado. Quedan tantas inquietudes que yo anuncié y voy a repetir. Voy a estar dando espiritualidad y vida interior a partir de lunes, pero tal vez para desahogar preguntas que quedaron sin contestar, todavía el viernes retomemos con el Padre Rafael este espacio hablando del matrimonio, pero sin interrumpir ya la secuencia que vamos a establecer de espiritualidad y vida interior. Por lo demás, voy a estar el lunes cubriendo el espacio del Padre Rafael Dueñas con los padres exorcistas Elías Morales y el Padre Casillas, Humberto Casillas.